Gracias, un gusto estar aquí con ustedes y más bien agradecerles por tener la oportunidad de compartir algo que fue parte de una discusión que tuvimos en el contexto del anterior Consejo Nacional de Educación sobre este tema de orientaciones para la formación de educadores de educación comunitaria, ¿no? Y en realidad, imagino que estos son insumos que eventualmente tienen que ser, digamos, recuperados en el proceso de limitar políticas para la educación comunitaria. Y en ese sentido creo que lo importante aquí es avanzar. Entonces me toca un poco presentar este documento y voy a enfocarme básicamente en algunos aspectos de él para no ampliar mucho el debate. Me voy a permitir, si les parece, compartir, o van a compartir ustedes. Ah, perfecto. Muy bien. Bien. Entonces, bien, les decía que son un conjunto de recomendaciones para el fortalecimiento de capacidades de los educadores, de las educadoras que trabajan en educación comunitaria, ¿no? Entonces, esto a partir, en realidad, de la discusión del colectivo y de lo que hemos recogido y tratado si se quiere, sintetizar de esta experiencia que es muy vasta, muy amplia y en realidad muy compleja de tomar, ¿no? El siguiente, por favor. Bien, una primera idea que conversamos fue que la educación comunitaria es en realidad, como experiencia educativa, un factor de innovación de toda la educación en el Perú. Pensaba ahora en esto que siempre decimos que tenemos un problema de brechas, y se entiende cuando se habla de brechas, pero también hay que decir esto con un cierto cuidado, porque cuando uno piensa, por ejemplo, en el fracaso de la escuela pública en el mundo rural, no hay que dejar de decir que lo que está fracasando es un modelo de escuela monocultural, de escuela, como decía hace un momento eh, Sofía en su video, una escuela que en realidad es parte de una herencia postcolonial. Eso es lo que está fracasando. Entonces, la brecha no es, que consiste en cómo hacemos que toda la gente entre a esa escuela, digamos, postcolonial, monocultural. No. Aquí el tema es cómo replanteamos la propia institución escolar y los propios criterios, incluso, como ustedes están mirando, de certificación, ¿no? Porque ya sabemos que esto hace agua por todos lados. Entonces, ¿qué aporta la experiencia de educación comunitaria para pensar la educación en general para este país? ¿Sí? Y una primera es que las experiencias de educación comunitaria son experiencias de apertura epistémica y de pluralidad de culturas educativas. Quiere decir esto básicamente que lo que se vive en la educación comunitaria es el encuentro de diversos actores que ponen en juego sus saberes educativos, sus prácticas educativas, sus maneras de aprender y enseñar, muy diversas en el sentido de que somos poblaciones. Lima es eso, por ejemplo, Lima es un crisol de múltiples culturas que se han encontrado aquí, ¿no es cierto? Y un poco al guerrazo, un poco con cariño, un poco no sin conflicto, pues se han ido construyendo y se siguen construyendo estas diversas maneras de entender, de hacer educación, ¿sí? Incluso de para qué queremos educarnos, ¿no? Y entonces, los espacios de educación comunitaria han tenido que generar un espacio de diálogo, de respeto, de necesidad de entendernos, ¿no es cierto? Y por eso apertura epistémica, maneras de entender el conocimiento y pluralidad de culturas educativas. Lo otro que aporta, y eso es importante porque la escuela monocultural, ¡pac!, cierra ese paquete, no lo abre, no hay apertura epistémica en la escuela monocultural, ¿no? En la escuela cerrada, digamos, oficial.
Lo otro es la teoría social en lo que podríamos llamar la construcción curricular. ¿Qué quiero aprender? ¿Qué queremos enseñar? ¿Qué queremos que aquí se aprenda en esta dinámica? Eso es una decisión que está en el barrio, que está en la comunidad, que está en la organización social. Allí ocurre eso. El mundo, ¿no?, de la escuela, del sistema escolar, no hace eso. Por mucho que se hable de diversificación, por mucho que se hable de contextualización, ¿no?, nadie está, digamos, con la suficiente libertad dentro del sistema escolar para salirse del molde de, por ejemplo, en el caso curricular, competencias, capacidades, estándares, desempeños. Todo está como muy regulado, al punto que un maestro tiene que coger como si fueran tarjetitas de ese paquete una serie de cosas que tiene que implementar en su escuela, ¿no? Pero dejar que la frescura de la vida intervenga y se meta y cobre cuerpo en la escuela, no ocurre. Entonces, la cuestión comunitaria es todo lo contrario. Esa experiencia sí es un factor de innovación para toda la educación, también para la escuela pública. Siguiente, por favor, si me hacen clic. Esta es otra cosa importante, el tema de la gestión autónoma y descentralizada. Eso es también un elemento importante. Cualquier política que quiera implementarse debería tomar, cualquier política de educación comunitaria que quiera llevarse adelante, tendría que tomar en cuenta estos elementos para garantizar que se mantenga la apertura epistémica, la actualidad social y la gestión autónoma y descentralizada de la educación comunitaria, ¿no? Ese es un elemento. Y luego el otro que aporta, que va tomando forma cada vez más, hay un espacio de encuentro de diversas maneras de entender esto, ¿no es cierto? Desde las experiencias en el ámbito de los afrodescendientes, de las comunidades andinas, de las comunidades amazónicas, de los barrios de las diversas ciudades del país, ¿no? Va tomando cuerpo poco a poco esta idea de cómo podemos, el espíritu general de la educación comunitaria, ¿no es cierto?, poner levantarse, ¿no?, erguirse sobre el cimiento de las experiencias de buen vivir, ¿no? Y ahí hay toda una discusión que abrir, que sería muy, muy largo, creo que es un tema muy específico, y acá hay bastantes personas que, por supuesto, conocen más y entienden más y mejor que yo toda esta idea de buen vivir. Siguiente, por favor. Siguiente. Sí, esto es cuando planteas una política de Estado, tienes que definir una serie de elementos. Estos elementos están de una u otra manera ya presentes en las políticas generales que se han venido, Elena hablaba de algunos, digamos, los avances que se han podido lograr y los retrocesos de los que nos quieren llevar es justamente renunciar a estos principios, a estos enfoques, ¿no? Y por eso es que hay que defenderlos, ¿no? La idea de la educación como derecho y como bien común. Sí, ¿cómo eso no va a ser parte de una lógica de educación comunitaria? ¿No es cierto? La educación en su vínculo con un proyecto de país que es plural y democrático. Eso es parte de estos principios que también tienen que ver con la educación comunitaria y con la práctica y la existencia de la educación comunitaria, ¿no? Y luego un conjunto de enfoques que todos también vemos que están presentes ahí transversando las políticas educativas, pero que no terminan todavía suficientemente de volverse praxis cotidiana en todo el sistema escolar y en general, ¿no? Pero estas sí tienen que ver directamente con las prácticas de educación comunitaria, ¿no?, de la defensa de los derechos humanos, la conciencia de derechos, todo este ejercicio de ciudadanía es fundamental, las prácticas del ecologismo, esta idea de sabernos parte de todo lo vivo. Usaron un término hace poco, me parece, Sofía lo usó, que es la idea de comunidades de vida. De hecho, cuando uno habla del Ayllu en el mundo andino, el Ayllu es todos los que estamos en este espacio. Y todos los que estamos no solamente son las personas, sino también todo lo viviente. Incluso discutir qué es lo viviente es parte de esa lógica, ¿no? La perspectiva de interculturalidad, la perspectiva de igualdad de género, se ha insistido en estos, tanto quienes me han antecedido, ¿no?
Y, eh, y eh, la idea de la territorialidad es fundamental, con la concepción, el enfoque territorial, es decir, cómo estas prácticas de educación comunitaria están vinculadas a una manera de estar, de ser y de querer crecer en el territorio en el que se está, ¿no? Sea este amazónico, sea este andino, eh, o en las yungas, en las zonas costeras de nuestro país, ¿no? Siguiente, por favor. Por favor, siguiente. Bien. Entonces, parte de la discusión es, ¿hay que construir un perfil de educador comunitario? Es decir, en el mundo de la escuela generalmente se hacen perfiles, ¿no? Difícilmente se cumplen en estricto. Eh, ¿Se trata de eso aquí? Entonces veíamos que no se trataba de, a ver, de educador comunitario como un sujeto abstracto que se describe idealmente, ¿no? Con un conjunto de características todas deseables. No, no se trata de eso. Se trataba de, hemos visto más bien que, bueno, en la discusión se vio que había que identificar estos elementos compartidos que caracterizan las prácticas eh, de educación comunitaria, elementos compartidos. Quiere decir, y por supuesto lo que voy a presentar acá no son, evidentemente, no agota lo que podríamos llamar esos elementos compartidos, son parte de, en algún sentido, una cierta cosecha que hemos hecho en el proceso. Eh, en general, yo diría que el documento está, que todavía es un documento eh, que hay que seguir, que debe ser motivo para continuar discutiendo sobre estas cosas, que no está del todo completo, ¿no? Y entonces, desde esos elementos compartidos podríamos hablar de aprendizajes necesarios, es decir, qué aprendizajes debe vivir, experimentar un, un, este, un educador comunitario para poder, o una educadora comunitaria para seguir desarrollando su trabajo. Entonces, no un perfil, sino un conjunto de características de la praxis, digamos, educativa de la educación comunitaria. Siguiente, por favor. Bien, ¿qué praxis en general se viene desarrollando, ¿no? Eh, lo primero que uno puede, o sea, digamos, hemos identificado estas siete, es, por un lado, la praxis educativa es contextual, ¿no es cierto? Siempre se da de cara al contexto, de lo que se encuentra, ¿no? Y supone una acción de investigación de la cultura y del territorio que está viviendo. Eso se percibe, ¿no? Una praxis también pedagógica que investiga y comprende las formas de aprender. Ahí te enfrentas con esa diversidad de maneras de acercarse al conocimiento que tienen los participantes, ¿no es cierto? Y que están presentes es forma de actuar para aprender. Tú tienes que ponerte en diálogo con eso, ¿no? No puedes decir, no puedes llegar con una teoría preestablecida. Una praxis de convivencia de las diversas tradiciones sobre el conocimiento, una praxis participativa. Esto es elemento fundamental en la educación comunitaria, luego vamos a hablar de eso. Una praxis creadora de comunidades de aprendizaje, una praxis que propicia experiencias de aprendizaje autónomo, dialógico, pluridimensional, y una praxis reflexiva, crítica, integrada a esta idea de crianza de la comunidad y de la vida en el territorio, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hacemos, me hacen clic, por favor, este, si haces un clic, creo que es, no sé quién está, eso. Ya, ¿cómo podemos cultivar esto eh, con los y las educadoras comunitarias? Entonces, vamos a ver y a detenernos un poco en estas praxis. Adelante, por favor. Bien, esta idea de una praxis
perdón, gracias, perfecto. Esta idea de la praxis educativa contextual, que investiga la cultura que el territorio vive. Entonces, miren, aquí la idea es que lo que viene haciendo, en general, no sé, he escuchado a varios aquí intervenir vamos a ver, que lo que hablan es de que en el proceso de llevar adelante una acción de comunicación comunitaria, hay una búsqueda por comprender integralmente la historia, la biodiversidad, la geografía y las actividades que se llevan a cabo en un territorio, ¿sí? Porque son parte fundamental de la vida de las comunidades. Entonces, esa práctica educativa contextual implica esta manera de actuar, ¿sí? También hay un uso de recursos conceptuales y metodológicos para investigar de diversos tipos. O sea, no voy a decir, que es investigación-acción. No, en realidad de diversos tipos, incluso difíciles probablemente, de tratar de establecer, digamos, sus marcos, ¿no? Pero hay una preocupación, entonces, con estos recursos que cada quien cuenta, que cada grupo cuenta, que cada colectivo cuenta, para investigar, comprender el territorio, ¿no es cierto? Donde una cosa fundamental es que estas acciones de conocer el territorio y discutir qué pasa en el territorio tienen un carácter participativo. Es decir, no actúan los educadores o las educadoras comunitarias como especialistas de investigación que vienen a investigar un objeto, que es la comunidad, que es el territorio. No, hay una acción muy participativa en ese conocer lo que está pasando, ¿no? Y esto efectivamente es algo que se hace como parte del trabajo educativo. No te imaginas en general haciendo algo sin entender bien qué está pasando, ¿no? Hay un acto y es algo que se hace en colaboración con actores sociales comprometidos, con organizaciones, con líderes, lideresas, etcétera. ¿No? Siguiente, por favor. Gracias. Esta idea de la praxis que investiga y comprende las formas de aprender y de conocer existente en los participantes, ¿no? Para un educador o educadora es necesario comprender de qué manera los sujetos aprenden, las personas, los participantes aprenden, qué estrategias tienen y en qué dinámica sociocultural ocurre esto, ¿sí? Porque cada cultura genera sus formas de saber, de producir saber, que en general todas las culturas buscan entender, inteligir el contexto, porque de eso depende su sobrevivencia y su continuidad como una comunidad histórica, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa manera que tienen de aprender? ¿Sí? Y esto va más allá de hablar de Piaget o de Vygotsky o de todos ellos. Hay un acercamiento distinto. Aquí hay efectivamente un cuestionamiento a la pedagogía de explicación, ¿no? Eh, Poníamos esta nota porque la idea es que se entiende que alguien aprende, se cree que alguien aprende porque alguien le enseña. Es decir, requiere para aprender de la explicación de ese que enseña. Y en realidad es al revés, ¿no? Este que enseña, este que explica, necesita de alguien que dependa de él en su lógica de conocer para darse existencia a sí mismo, ¿sí? Entonces, el explicador requiere de aquel que va a recibir su explicación, no al revés, ¿no? Y es un acercamiento absolutamente vertical, no es un acercamiento de construcción mutua del conocimiento, ¿no? En ese punto es importante que, que reconocer que se necesita entender, y eso es lo que busca, digamos, eh, el educador, la educadora, entender la experiencia y el conocimiento que el participante posee sobre el aprendizaje, su cultura de aprendizaje que trae a este encuentro educativo que tenemos con ellos. Reconocemos la propia agencia de los participantes en el proceso de aprendizaje.
Y por supuesto está la propia experiencia de autorreflexión que tiene la educadora, el educador, sobre su propio proceso de aprendizaje. Reconocerse en esa situación de aprendiz también le permite, y de, que reflexiona sobre su aprender, es lo que le permite además también conectarse con ese aprender de los participantes del proceso de educación en el que están comprometidos. ¿No? Siguiente. Una praxis de convivencia de las diversas tradiciones epistémicas. Aquí la idea es comprender y actuar en la perspectiva de crianza, es decir, de esta mutualidad, de esta reciprocidad en la cual vamos todos a sumarnos, ¿no? Y esto supone esta idea de eh, trabajar la diversidad de la vida, el entendido de que todo, como ya lo habíamos dicho, esto, todo en la comunidad es aquello que está, que es parte de la experiencia de la vida. Entonces, aquí en realidad estamos retomando la idea del concepto de comunidades de vida, ¿no? Eh, Aquí esto supone también una crítica, un proceso de crítica a la educación monocultural y a sus manifestaciones prácticas. Ya hemos hablado hace un momento de la pedagogía y la explicación. Y la idea de que esta acción de educación comunitaria siempre se gesta desde la cultura, con la cultura presente en las comunidades, que son prácticas de convivencia y de mutuo enriquecimiento entre, bueno, en el caso de la ciudad, de pronto en las comunidades uno puede encontrar cosas más específicas, pero en el caso de las ciudades eso es más evidente, esa multidiversidad, ¿no? No digo que no ocurra así en las diversas comunidades. Aquí hago una cosa muy, si me permite, una digresión. La ruralidad en el país, se habla siempre de nueva ruralidad, pero la ruralidad es una ruralidad atravesada por una serie de fenómenos y de poderes que tienen que ver con poderes eh, distintos al territorio, ¿no es cierto? Ustedes ven hace poco las comunidades del, del gobierno autónomo One Piece, que estuvieron en Lima y que detuvieron un grupo de gente que estaba haciendo minería ilegal, de la cual los tres eran policías, armados y con uniforme, además, ¿no? Entonces, y que además eran concesionarios de un territorio, es decir, tenían una concesión minera. Entonces, esto te da cuenta de que son territorios muy intervenidos y que esa intervención no solo es social, económica, violencia, porque hay narcotráfico, trata de personas, etcétera, sino que también implica maneras de entender la vida. Y esas maneras de entender la vida impregnan la vida de las comunidades. Entonces, esa ruralidad está atravesada. Entonces, importante es en este punto la idea de una educación comunitaria que recupere, que valore, que rescate, que haga fuerte esta perspectiva de praxis de convivencia. Siguiente, por favor. Eh, Adelante. Ajá. El tema de la participación es clave, ¿sí? Es el conjunto de la acción comunitaria es siempre participativa. Miren, aquí hablamos de la acción conjunta en la construcción curricular. Alguien ha comentado que somos extracurricular. En realidad, estamos usando la idea de construcción curricular de una manera muy laxa. No estoy hablando del currículum que hace el Ministerio de Educación. Lo que estoy diciendo, lo que estoy tratando de decir es que siempre hay una pregunta de qué aprender, qué se procesa, qué saberes se procesan, qué necesidades de conocimiento se generan, ¿no? En ese sentido, muy amplio, estamos hablando de construcción curricular. Esa decisión, ¿no es cierto?, se realiza en el caso de la educación comunitaria con la participación. No es que alguien decide esto y le dice, le voy a dar esto. Y es lo que ocurre en la escuela, digamos, monocultural, ¿no? Postcolonial. Entonces, en ese sentido hablamos de.
La participación además es un acto político, ¿no? Porque el hecho de tener lugar en esa decisión a mí me empodera. Tener lugar en esa decisión a mí me genera un aprendizaje, ¿no? Decíamos, una primera lógica de la colonialidad es que el sujeto dude de sí y deje de confiar en su propio saber. Este acto de tomar la decisión de qué queremos saber, cómo vamos a construir el saber, etcétera, es fundamentalmente un acto político que nos permite afirmarnos, confiar en nuestro propio saber. Y en ese sentido, pedirle a Elenita que cierre su micro. Gracias, Elenita. Eh, y entonces es una experiencia que se construye entre iguales. ¿Sí? Entonces, es una red, es una red con muchos nudos. Cada nudo, por favor, alguien tiene el micro abierto. Y entonces no hay un sujeto experto y todos alrededor escuchando al sujeto experto. Eso no ocurre. No es la idea. La idea es que reconozcamos la importancia de cada nudo, de cada uno de nosotros en ese proceso. Y la lógica del docente, perdón, del educador comunitario, la educadora comunitaria, es hacer que la comunidad, el grupo, la sociedad, procese esa construcción colectiva y que ayude a desarrollar esto. Y esto implica, entonces, desarrollar pues, conceptos, metodologías para la construcción de la práctica educativa, la construcción participativa, la construcción participativa y democrática de estos procesos, ¿no? Para también la evolución de lo producido, de lo conocido. Entonces, ahí generar esa digamos, dinámica de saber, ese molino de saber, es lo fundamental pues, del proceso, de la educación comunitaria, a diferencia de la monocultural. Siguiente, por favor. Hay una cosa interesante aquí. Incluso según la Ley General de Educación, las instituciones educativas son comunidades de aprendizaje. Así les define la ley. Así se definió en 2003. Pero ese carácter de comunidad, entonces, revela la naturaleza política de la escuela. Mayor razón en el caso de la naturaleza política de las acciones de los colectivos de educación comunitaria. Entonces, acá hay una idea importante en la que quiero insistir. Esto supone una cierta pedagogía, donde la comunidad es espacio de conocimiento, ¿sí? Entonces, la comunidad de aprendizaje supone en realidad dos cosas, comunidades de aprendizaje en dos sentidos. Primero, que el conocimiento se crea en comunidad, ¿cierto? En ese espacio de lazo social. Y a su vez, también se trata de un conocimiento, esta pedagogía, esta educación, que construye comunidades. En este caso, comunidades de saber. Esto es, yo diría, el centro de esto. Y claro, ¿cómo es esto? Supone un arte, una cierta manera de actuar, de proceder, que es propio de quienes tienen a su cargo, ¿no es cierto?, el desarrollo de estas acciones de educación comunitaria. Y en eso hay que profundizar cuando hablamos de cómo formamos a las educadoras y educadores comunitarios. Siguiente, por favor. Bien, otro elemento que se encuentra es que, como se busca empoderar a las personas, esto implica una pedagogía de la autonomía, ¿no? Ya lo decía Freire, no transferimos conocimientos, sino que creamos posibilidades para la producción y construcción por parte de los propios sujetos, los propios participantes. Entonces es una episteme abierta que sitúa al participante y su palabra, para volverlo freudiano, como centro de este proceso de aprendizaje, ¿no? Y entonces hay que mirar a los participantes no como alguien o un conjunto de personas que tienen un vacío que vamos a llenar, sino que simplemente abrimos el espacio para que pongan en juego sus saberes. Esa es la idea de
lo autónomo, lo dialógico, ¿no es cierto? Porque es en ese ámbito dialógico que podemos desarrollar los procesos de producción de saber que implica la educación comunitaria, ¿no? Siguiente. Yo creo que ya vamos terminando porque me va a ganar la hora, ¿no? La praxis, esta idea de la praxis reflexiva crítica es vital, ¿ya? La reflexión crítica es un proceso por el cual yo me apropio mi experiencia y la pongo en diálogo con otros, ¿sí? Pero esta reflexividad crítica además implica una ruptura con el tutelaje. Ustedes hablaban mucho de esta preocupación porque el Estado corte la educación comunitaria, le quite su, no digamos, le quite su propio signo, su propio sentido, ¿no? Y es que es así, el Estado que tenemos es un Estado que está pensado para eso. Habrá que transformarlo seguramente, pero en realidad este que tiene 200 años está hecho para eso, ¿no es cierto? Para la lógica, una lógica de control social. Entonces, la idea es que hay esto afirma esta idea de la autonomía también de los colectivos respecto a todo intento de tutelaje. Y los tutelajes pueden darse en general por acción del Estado, ¿no es cierto? O también por otros actores externos. Ahí siempre hay, por ejemplo, discusiones a veces con aquellos que tienen proyectos vinculados a cooperación internacional, donde unos tienen una agenda y hay que estar negociando con la agenda de las agencias de cooperación, ¿no es cierto? Porque también hay una lógica así de tutelaje, podría darse una lógica de tutelaje respecto a la autonomía de las propias experiencias de educación comunitaria, ¿no? Por otro lado, esta reflexión crítica sobre la propia experiencia es un proceso de construcción de identidad. Y aquí esto es importante también, el rol de la educación comunitaria, ¿no? En la construcción identitaria de las comunidades, ¿sí? Y entonces, esta producción, esto es lo que uno ve, ocurre todo. Termino, ¿me permite terminar con el anterior? Por favor, gracias. Entonces, con esto cierro esta parte. Eh, Esta praxis reflexiva crítica es apropiarnos del propio saber, ¿no? Ese en el que tenemos que confiar y construir nuestras identidades colectivas. Esto genera cohesión social, esto genera poder social, digamos, y esta es parte de la idea del sentido de la educación comunitaria, ¿no? ¿Para qué estamos aquí? Para generar nuestro propio saber, para fortalecer, construir nuestras identidades en medio de esa diversidad de la que somos parte y en ese sentido convertirnos en un actor de saber y también de acción política, porque la acción de las comunidades a nivel de arte, cultural, termina siempre generando, digamos, elementos de política cultural, educativa, etcétera, en las comunidades en las que se trabaja, ¿no? Siguiente. Siguiente, ahora sí. Ok. Ajá. Ya. Parte del documento que fue el encargo que recibimos era plantear algunos elementos de estrategia y de gestión. De estrategia y de gestión de la educación comunitaria. Y entonces, digamos, se plantearon estos cuatro elementos, ¿no? Que hay que mirarlos como parte de, a ver, si hacemos una política de educación comunitaria, tiene que estos elementos marcar la estrategia de gestión de esta educación comunitaria a nivel nacional. Una es la primera idea es la gestión descentralizada, ¿no? Es decir, que es lo que, digamos, no voy a profundizar en esto. La segunda es la idea de cómo promovemos políticas que faciliten posibiliten viabilicen hagan más potente esta relación entre la experiencia de educación comunitaria, el colectivo de educación comunitaria, su trabajo con el desarrollo de los territorios.
Y aquí el tema es, el concepto de desarrollo no lo estoy usando en el sentido de la modernidad que habla de desarrollo, ¿no? Sino la estoy usando en el sentido de la posibilidad de que la gente que vive en los territorios, ¿no es cierto?, defina, ¿no?, y negocie la vida que quieren vivir y que consideran digna de ser vivida en ese territorio, ¿no? El otro punto de este otro lineamiento es el respeto y el fomento de la acción autónoma, del conjunto de las experiencias de educación comunitaria. Y cuarto, la rectoría compartida. ¿Por qué digo esto? Porque generalmente, ahora, por ejemplo, con el tema de la SUNEDU, el Ministerio, las nuevas normas está perdiendo rectoría sobre el mundo universitario. Eso está pasando, o quieren que pase, ¿no? En general, la idea es que, a nombre de todos, el Estado, a través del Ministerio de Educación, tenga la rectoría, ¿no es cierto?, en base a una serie de lineamientos, eh, como son los derechos humanos, los convenios internacionales, como la 169, etcétera, ¿no es cierto?, que desde esa rectoría permitan orientar el conjunto de la educación peruana. Aquí la idea es que haya rectoría compartida en el sentido de que las decisiones de rectoría de nivel regional o de nivel local y nacional, por supuesto, sean también compartidas con los actores de la educación comunitaria. ¿No? Hace un momento hablaba Yolanda de pronto se necesita, así como hay un Consejo Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, el CONEIP, tal vez tendría que darse un espacio consultivo para esto a nivel de educación comunitaria. No digo que sea eso, pero hay que encontrar los mecanismos, pero sí hay que decir que un lineamiento tiene que haber rectoría compartida. Y finalmente, y con esto termino, porque el documento cierra con eso, el siguiente, por favor, no sé si es Kidio o no sé quién es, gracias, ¿no? ¿Cómo actuamos? Aquí, la verdad, lo primero es que están las organizaciones de educación comunitaria. Esta red que ustedes conforman, ¿no es cierto? Esta red nacional es un actor fundamental en este proceso. De hecho, lo viene siendo. De hecho, hacer este encuentro, ¿no es cierto?, con el Ministerio de Educación da cuenta de eso, ¿sí? Y que es interesante que, por ejemplo, ahora estemos hablando sobre un documento del Consejo Nacional de Educación, ¿no?, en una actividad donde estas organizaciones tienen un rol fundamental, donde el Ministerio también está cumpliendo un rol y donde, de alguna manera, hay que buscar llegar a diferentes instancias de gestión del Estado. Lo que comentaba Elena hace un momento, por ejemplo, Elena Burga, sobre este reconocimiento, ¿no es cierto?, o certificación que le han dado a este programa Égida desde el gobierno regional, desde la Dirección Regional de Educación de Cayali. Da cuenta de que hay ya un estado efectivo de acción de incidencia entre las organizaciones de educación comunitaria y las instancias de gestión del Estado. Pero hay más. Si me haces el clic, por favor, dale a los clics, cerremos los clics. ¿No? Esto es acciones directas con decisores de política, acciones de fortalecimiento, articulación entre las organizaciones de educación comunitaria y en general acciones de concertación nacional, regional, local, a favor de la educación comunitaria que se hacen. En la experiencia que hemos visto con Arena y Estera y este tema de los puntos de cultura. Es parte de ese proceso, ¿no? Pero hay una última cosa, y me haces un último clic, por favor. Creo que es el último clic. Producción de salud. ¿Sí? De hecho, si uno ve el video, uno va a encontrar el video que hemos visto con Ana Sofía. Yo, la verdad es que escuchaba a Ana Sofía y digo, ¿yo para qué hablo? Si ya prácticamente ella está señalando lo que aquí estamos conversando de una manera muy, muy directa y muy clara, ¿no? Y es que ese saber está en las organizaciones de educación comunitaria y creo que hay que hacerlo patente y hay que seguir dando cuenta de esa producción de saber que ya existe. Y además, esa producción de saber es la que nos da poder, nos da razón, nos da argumento, nos da eh, eh, luces, ¿no es cierto?, orientación para esta incidencia y este fortalecimiento
con autonomía, ¿no? De los y de las experiencias eh, de educación comunitaria. En este marco es que se tiene que desarrollar parte de esa formación, fortalecer ese fortalecimiento de los educadores y de las educadoras eh, de la educación comunitaria. Gracias.